Un saludo para todos los estudiantes de este módulo de la Escuela de Discipulado Misionero del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Mi nombre es Jefferson Rivera, ya los he ido acompañando en algunos momentos con algunos cursos y asesorías en este caminar que nos ayuda a descubrir nuestro ser y qué hacer como discípulos misioneros. Y esta vez nos va a reunir una reflexión en torno al libro de los Salmos. Y este curso lo he tratado de denominar Lectio Divina y Salmos, la oración de un pueblo. Y esto nos va a ir ayudando a identificar algunos aspectos importantes de nuestra oración como cristianos. Les invito a que hagamos uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que no son suficientes, que sin duda pues van a ser mucho más complicados de lo que por lo general se es en la presencialidad. Ahora que vamos a utilizar la modalidad virtual, pues el panorama cambia drásticamente y eso implica para nosotros toda una dinámica de autoformación, una dinámica de investigación personal, de inquietud personal y también de saber dónde consultar y buscar los canales que a través del Classroom y de las otras herramientas que nos da el Centro Arquidiocesano de Evangelización vamos a poder desarrollar para poder entender mucho mejor este libro tan especial de los Salmos, con el cual todos tenemos mucha relación, pero también para poder profundizar en esta experiencia. Entonces yo les invito a que seamos muy disciplinados, a que tengamos mucha capacidad de investigación personal, que aumentemos nuestro espíritu de curiosidad sana, de curiosidad investigativa, de capacidad de argumentar, pero principalmente nuestra capacidad de orar con la palabra. Por eso este curso se va a denominar Lectio Divina y Salmos, cuya finalidad va a ser esa, va a ser la de proponer algunos elementos que nos sirvan para conocer desde el campo bíblico con los salmos, es decir, vamos a conocer su estructura literaria, vamos a conocer sus autores, la división del libro de los salmos, vamos a conocer en qué años se escribieron, el contexto en el que fueron escritos, pero principalmente vamos a tener esa experiencia de la lectio divina, es decir, de la lectura orante de la palabra de Dios, y vamos a ir dando algunas recomendaciones frente a este ejercicio. En tercer lugar, vamos a tener como una metodología el orar con la iglesia, y vamos a descubrir cómo los salmos no solamente son la oración del pueblo de Israel, sino que son la oración también del pueblo de Dios, de la iglesia, y vamos a hacer toda una invitación para poder orar con los salmos en el espíritu de la iglesia, en el espíritu con el que la iglesia los ora. Y por último, vamos a tratar de que esa experiencia de los salmos, que son experiencias humanas, vivenciales, se conviertan también en una forma de vivir nuestra vida, de orar, de santificar nuestro día. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ya la metodología, algunos la conocen, para otros será nueva. La metodología va a ser la siguiente. Cada semana vamos a ir encontrando un video como este que están viendo, donde vamos a ir enfatizando en cada uno de los temas que se nos van a presentar. Pero no solamente nos vamos a quedar con el video, porque lo que yo daré son unas pistas muy mínimas. Lo que vamos a proponer es que a partir de lo que tenemos en el video, podamos hacer unas lecturas complementarias, cosas que nos ayuden a conocer y acercarnos mucho más al texto en su sentido primero. Y por último, vamos a tener la experiencia de la lectio divina personal o comunitaria. Ya tendremos la oportunidad también de encontrarnos una vez al mes, y esa experiencia la vamos a hacer de manera comunitaria. Vamos a ir evaluando cómo hacemos nuestra vida, nuestro curso también oración. En ese sentido,
Entonces, el curso solamente tiene éxito si tú oras con la palabra, si tú investigas, si tú aprovechas estas herramientas que te estamos dando desde el Centro Arquidiocesano de Evangelización. ¿Cómo vamos a estructurar nuestro curso? Entonces vamos a tener dos sesiones introductorias, esta que pretende ser como un panorama general frente al libro de los Salmos. La segunda es cómo orar con los salmos, y luego vamos a tener 5 salmos que son propios de la liturgia, o con los cuales también nosotros nos identificamos, con los que alguna vez tenemos más familiaridad, para que nos sirvan de elementos básicos para poder conocer el libro de los Salmos. Pues nos sería muy difícil abarcar los 150 salmos del Salterio o los signos que encontramos en la Sagrada Escritura, sino que yo he seleccionado algunos de estos salmos, de estos 150 salmos, y los he compilado para que nos ayuden a nosotros a hacer el camino que pretendemos hacer en la oración con los salmos. Entonces, estos salmos nos van a servir como de guía. Implica entonces que nosotros pues ya en el ejercicio de nuestro día y de nuestra vida pues podamos hacerlos vida. Y después de haber hecho oración con este número de salmos, vamos a aprender a orar con la iglesia y vamos a proponer la oración de la liturgia de las horas, como la oración sálmica de la iglesia que se nos propone para santificar y vivir nuestro día. Entonces, siendo de esta manera la introducción, y ya habiendo comentado un poco la metodología que vamos a utilizar, pues los invito a que entremos en materia. Bueno, muy bien, entremos entonces en materia. El libro de los Salmos recibe el nombre en la tradición hebrea de Tehilim, que significa alabanzas. Y este libro en la Biblia hebrea se encuentra en el primer lugar entre los libros que forman la tercera parte de la Biblia. Ustedes se acordarán, me imagino que en algún curso de Biblia básico que ya hemos tenido en el Centro Arquidiocesano, que la Biblia hebrea está dividida en grandes partes. La primera es la Torá, que compone lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. La segunda parte, Nevi'im, que significa que es todo el tramo de los profetas, y la tercera parte es Ketuvim, el libro de los otros escritos. Así es más o menos como lo que traduce. El libro de los Salmos se va a insertar en este grupo tercero de libros que se llaman Ketuvim. No todos los salmos son alabanzas, pues predominan las súplicas, predomina los clamores, las peticiones a Dios, pero la Biblia hebrea lo denominó de esta manera, puesto que hay 2 razones para hacerlo. Primero, que fueron compuestos para ser cantados. Entonces estamos ante cánticos que el pueblo mismo asumió, pero que tuvieron como raíz misma una experiencia personal o comunitaria. Y segundo, que se convirtieron en la oración del pueblo. Entonces, toda oración entonces entraba como en este grupo de las alabanzas. Por eso se denominó de esta manera, como Ketuvim, como libro, como Tehilim, es decir, libro de las alabanzas. Mas ahora, cuando se hizo la traducción de los 70, la traducción griega de la Biblia hebrea, la Biblia, la traducción lo denominó con el título de Salmoi. Y este título hace referencia a un instrumento musical, el salterio, que es un instrumento de cuerda con el que se acompañaban este tipo de cantos. Entonces ya eso nos da una perspectiva muy importante de la importancia de estos textos y de cómo leerlos, porque ya no solamente los leemos como simples poemas,
sino que los leemos como canciones. No los leemos como simples oraciones, sino como oraciones que fueron compuestas para ser cantadas. Y eso es una clave muy importante para poder identificar la naturaleza misma de los salmos. Los salmos son cantos de oración, de alegría, de alabanza, de historia, de júbilo, pero también de súplica, de contrición del corazón, que hacen parte también de la oración, no solamente ya de los judíos, sino también de los cristianos. Ahora, en el latín, cuando se hizo la traducción de la Vulgata, se le denominó a este libro el libro de los Salmos o Salmorum, o también con el nombre de Salterio. Es así como vamos a encontrar Salterio como el nombre de las semanas, por ejemplo, de los salmos y del grupo de salmos que se repiten durante una semana en la liturgia de las horas. Por eso el nombre de Salterio. Entonces, este libro, esta pequeña introducción sobre el nombre del libro, ya nos muestra un panorama muy importante. Lo segundo es que ustedes se preguntarán al momento de abrir el libro de los Salmos, se van a encontrar con una realidad, y es que hay unos salmos que tienen como dos números. Hay una doble numeración, un número que está sin paréntesis y otro número que está en paréntesis. Y entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y por qué esto está pasando en la Biblia? ¿Se habrán equivocado y habrán puesto mal un número? ¿O será que mi Biblia salió chiviada y tiene dos números? ¿O qué naturaleza tiene esto? Y entonces aquí vemos otra vez a lo de las traducciones, la traducción griega y la traducción hebrea. La traducción hebrea va a tener una numeración continua, pero en algunas partes se va a dividir en contraste con la traducción griega. ¿Cómo así? Es decir, cuando tradujeron la Biblia de los 70, es decir, la versión griega de la Biblia hebrea, se tradujo y se dividieron algunos salmos y se juntaron algunos. Y entonces este es el problema de la doble numeración. Ya más adelante, cuando hagamos la lectura complementaria de esta clase, en el texto va a aparecer especificado cómo y por qué la doble numeración. Es un tema muy complejo y muy minucioso para poder explicar, que no quisiera que este video que pretende ser corto, que pretende ser conciso, pues se quede en estos trebejos y pequeños detalles, sino que haciendo la lectura complementaria ya tú podrás identificar uno a uno los salmos que tienen doble numeración. Pero entonces lo importante es para decir, hay una doble numeración en cuanto que hay una doble traducción. Y al hacer la traducción de la Biblia de los 70, dividió y juntó algunos de los salmos de la Biblia hebrea. Ahora, esta doble numeración es muy importante porque el número que está en comillas, como la Iglesia asumió desde un principio, incluso el Nuevo Testamento asumió la Biblia de los 70 como la Biblia de cabecera. El Nuevo Testamento, cuando cita el Antiguo Testamento, lo hace de la versión de los 70. Lo mismo va a suceder con la traducción latina, es decir, la Vulgata, que va a ser la traducción de la Biblia nuestra católica, la Vulgata. Por eso en nuestros textos litúrgicos, cuando vayamos a ir a la liturgia de las horas, vamos a encontrar en la numeración griega, es decir, la que está dentro de paréntesis, no la numeración hebrea, que es la que está fuera del paréntesis. Entonces aquí nos vamos a referir siempre con los dos números para no confundirnos. Entonces vamos a decir Salmo 94 entre paréntesis 95 para que no haya confusión, porque sin duda es en el ejercicio y en el contacto y en la familiarización que hagamos de los salmos que nos vamos a ir adentrando en esta realidad
y en esta doble numeración, mucho más fácil. Ahora, vamos a hablar un poco de la división de los libros. Y entonces, aquí en la división de los libros, pues hay una enorme gama, porque cada uno divide el libro según su parecer. Y no podríamos decir que hay una única división de los libros, sino que vamos a presentar por lo menos 3. Para esto, entonces, voy a empezar por la más común, incluso como está dividido en la Biblia hebrea, y es la división del libro en cuanto a su estructura. Es decir, en cuanto como hay 5 grupos de libros, así lo define el libro, la Biblia hebrea, y cómo separan y dividen un salmo de otro, o por qué cantidad. Pues uno diría, no, pues fácil, multipliquemos y dividamos, y entonces así nos quedan 5 grupos de salmos. Y entonces no es como el sentido general, porque si dividiéramos de esta manera y quisiéramos hacer 5 grupos, pues nos tocaría dividir en grupos de 30 salmos. Pero cuando vamos no sucede eso. Entonces, ¿cuál fue el criterio que utilizaron los escritores o los compiladores de la Biblia hebrea? Usaron las fórmulas de doxología, es decir, de una frase de alabanza que se repite en un bloque de salmos. Es decir, hay un bloque de salmos que terminan con esa doxología que es casi igual en todos los otros bloques de salmos. Entonces, estos bloques son, por ejemplo, el Salmo 141 en su versículo 14, ahí ya nos marca un primer grupo. Un segundo grupo nos lo marca pues del Salmo 42 al Salmo 72 en el versículo 19, luego otro grupo que es del Salmo 73 al Salmo 89, versículo 52, del Salmo 90 al Salmo 106, verso 48, y del Salmo 107 al Salmo 150. Es decir, son estos como los 5 bloques en los que se dividen, y a razón de que, ya lo dijimos, de una doxología, es decir, de una frase de alabanza. Como para nosotros, por ejemplo, para dividir los misterios del rosario, como para que nos hagamos más o menos una idea, para dividir los nombres, los misterios del rosario, los dividimos con una doxología, el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En este caso, los hebreos van a dividir su libro en 5 grandes doxologías, en 5 grandes frases de alabanza a Dios. Entonces esta es como la división más común entre todas las divisiones que uno puede encontrar en los libros de Biblia. Ahora, también podemos dividir los libros en cuanto a su tradición, es decir, hay los salmos en cuanto a su tradición. Por ejemplo, hay salmos que denominan a Dios con el nombre de Elohim, y otros que lo denominan con el nombre de Yahvé. Y esto hace parte de las diversas tradiciones espirituales, religiosas, que convergen en el pueblo de Israel. Ya nosotros no tenemos ese problema en la Biblia nuestra católica o en los libros litúrgicos, porque siempre han sido traducidos por Señor o Yahvé. Entonces no vamos a tener ese problema de saber entonces cómo denominaban a Dios, aunque hay algunas traducciones de la Biblia que conservan este tipo de denominaciones hacia Dios. Y ahora hay otro tipo de división, y es por sus formas, es decir, por sus formas en cuanto que hay algunos grupos de salmos que parecen converger o del mismo autor o con la misma temática. Entonces, por ejemplo, los salmos del 42 al 83 se le atribuyen a los hijos de Coré, o los salmos del reinado de Yahvé, del Salmo 93 al Salmo 99, que se le pueden atribuir algunos a David, o los salmos aleluyáticos, es decir, los salmos de alabanza,
que son del Salmo 104 al 106, del 111 al 117, el Salmo 135, el Salmo 146 al Salmo 50. O los salmos graduales o de peregrinación, que son los salmos del 120 al 134, o los salmos de David, que son el del 108 al 110 y del 135 al 145. Entonces, hay diversas formas de dividir el texto, pero nosotros quedémonos con la primera, que es la de los 5 bloques que aparecen en la Biblia hebrea y como fueron compilados por la Biblia hebrea, que concluyen en cuanto a una doxología final. Y ahora hablemos por último de los géneros literarios. Y entonces con los géneros literarios vamos a decir que no podríamos decir que hay un único género literario, en cuanto que podríamos decir que pues son salmos, son cantos, son alabanzas, y esto pues sería válido. Pero en ese único género literario, que es el del salmo, el de la alabanza, el del canto y de la poesía, pues va a entrar también el género literario. En el género literario van a entrar muchas corrientes y muchas formas de alabar a Dios. Así como tú alabas a Dios de una manera, yo lo alabo de otra. Unos lo alaban con algunos, como con una liturgia especial. Pues entonces así también hay diferencias, ¿no? Frente a esto entonces vamos a decir que hay algunos salmos que tienen un carácter festivo, es decir, son cantos de alabanza a Dios. Algunos van a contener una alabanza a Dios por sí mismo, por la grandeza de Dios, por ejemplo, el Salmo número 8, o salmos de invitación que invitan a alabar a Dios, por ejemplo, el Salmo 94, que va a decir, venid, aclamemos al Señor, venid, alabemos a Dios. O algunos cantos de alabanza, por ejemplo, de victoria, o cantos de alabanza a la ciudad de Dios, a Jerusalén, o los cantos de alabanza en la peregrinación, es decir, o cantos de las subidas, que son cantos de alabanza por la alegría de ir a Jerusalén, como por ejemplo este salmo que todos conocemos de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. O también hay salmos litúrgicos, es decir, que hacen referencia al templo, a los fieles, al culto. O hay salmos mesiánicos o reales que hacen referencia al rey o a la esperanza de la salvación y la liberación. O hay salmos también de lamentación, de confusión, de súplica a Dios. Por ejemplo, el Salmo 121, que ese fue el salmo que, por ejemplo, Jesucristo expresó en la cruz. O salmos de acción de gracias, que combinan estas dos cosas, o un salmo de lamentación como el Salmo 137-138, junto a los canales de Babilonia nos parecía soñar con nostalgia de Sion. Y los salmos, hay unos salmos específicamente a la ley, por ejemplo el Salmo 119, que es un gran canto a la ley de Dios. Entonces allí podríamos identificar pues algunos géneros literarios distintos que entran dentro de esta dinámica del salmo como alabanza, del salmo como un canto propio que se eleva a Dios desde una realidad profunda del corazón de una persona o del pueblo. Entonces, con todo esto podemos decir una cosa, y es así como hay diferentes salmos, diferentes géneros y formas de expresar un salmo, diferentes melodías para los salmos, tendríamos que decir entonces que hay diferentes autores. No hay un único autor para el libro de los salmos, sino que son la compilación de expresiones personales, comunitarias, que se le atribuyen a algunos autores. Por ejemplo, el Salmo 50-51 que se le atribuye a David,
misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. O el Salmo 22, 23, el Señor es mi pastor. Pero no significa que David lo haya escrito, puede ser que sí o puede ser que no. Recuerden ustedes que la Sagrada Escritura utiliza mucho el poner el nombre de un personaje muy importante para darle peso o para darle tradición al escrito. Entonces, en ese sentido podríamos hablar de los autores del texto. Entonces, ya teniendo el panorama general del libro, pues podemos acercarnos mucho más. Yo les voy a invitar de manera muy especial a que podamos hacer una lectura de la introducción de la Biblia, la introducción a los salmos que trae la Biblia de América. Ese va a ser como el trabajo para presentar y para dar razón de nuestro curso en esta primera sesión. ¿Por qué esta introducción? Porque me parece que es una introducción muy completa, muy fácil de diluir y también muy esquemática. Entonces yo creo que nos puede servir para complementar lo que aquí pues tratamos de hacer como muy breve y muy rápido. Pero también les voy a pedir el favor de que no nos adelantemos. Yo sé que por la virtualidad tenemos la posibilidad de avanzar mucho en el curso, tenemos la posibilidad de investigar mucho más, de hacer rápido las tareas y las labores, pero como este es un curso que pretende entrar en la dinámica de oración, pues entonces eso es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque estamos adentrándonos en una idea de correr, de adelantar como si fuera la universidad, y estamos perdiendo el sentido de oración, de encuentro, de reflexión que tenemos también frente a los salmos. Entonces yo les invito a que vayamos haciéndolo despacio. Vamos a ir subiendo los videos, por eso no los vamos a subir todos de una vez, sino que pretendo que lo hagamos despacio y con eso ustedes no se adelantan y vamos a ir siguiendo la secuencia. Claro que seguramente los vamos a poner con mucho tiempo, es decir, vamos a ponerlos por lo menos 2 por semana, o iniciando semana y finalizando semana, para que podamos pues tampoco perder el ritmo, pero el ritmo depende de nosotros. Yo les recomiendo que lo hagamos de esta manera, cosa de que podamos coger el video y las lecturas y podamos digerirlas, por decirlo de una manera, durante toda la semana, y hacer los ejercicios de oración que se nos propone. Además, esta misma propuesta de ir despacio es la misma que les hago para la lectura orante de la palabra de Dios. En la próxima sesión yo les voy a indicar los pasos de la lección divina y cómo la tradición también los ha esquematizado. Pero desde ya les digo que no vamos a hacer los pasos de la lección divina de corrido, es decir, no vamos a hacer primero la lectura, después la meditación, después la contemplación, después la oración, después la acción, porque no estamos haciendo un embutido. La idea es que podamos ir aprendiendo y podamos hacerlo despacio. No necesariamente no necesariamente necesitamos que sean todos los pasos, porque si no, no queda completo, ¿no? Si a ti te llamó la atención más un paso, es decir, te quedaste en la lectura del texto porque descubriste elementos muy importantes, ya es oración, ya es suficiente. No es el rosario que tenemos que rezar los 5 misterios para que quede completo, sino que vamos a ir despacio para ir haciendo mella y haciendo introspección del texto bíblico en nuestra vida y en nuestro orar diario. La idea es ejercitarnos en esta realidad. Entonces, esas son como las invitaciones. Ya sabemos el trabajo de leer el texto de la introducción a los salmos que aparece en la Biblia de América, la subiremos al Classroom. Y para dar razón entonces de esta lectura, pues les pediría que hiciéramos como un cuadro comparativo o un mapa conceptual de esta estructura que se nos presenta. Entonces, no siendo más, nos vemos en la próxima sesión de este curso de Lección Divina y Salmos. Dios les bendiga.